Amigos, y les quiero presentar aquí en el estudio al consejero del Instituto Electoral del Estado de México, al licenciado Miguel Ángel García Hernández, que nos acompaña en esta ocasión aquí en el estudio de Entre Todos. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. Lupita, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, pues, y aquí queriendo venir a platicar estos temas electorales. Oye, de un tema que, para que vayan entendiendo nuestros amigos del auditorio, no es sencillo, es un tema poco explorado. Es correcto. De acuerdo con lo que hemos platicado tú y yo, y que tiene que ver con nosotros directamente. No es un tema, aunque sea técnico, no es un tema que esté alejado de los ciudadanos, al contrario, nos interesa y la verdad es que nos afecta directamente. Sí, el tema del ajuste en la representatividad política tiene que ver con un tema electoral referente a cómo estamos representados los ciudadanos en la Cámara. En este caso, nuestros diputados, ¿a cuántos ciudadanos representan? No sé si nos hemos preguntado, bueno, ¿y mi diputado por el que yo voté, a cuántos están representando dentro de mi estado? ¿Qué crees? Que yo nunca me he hecho esa pregunta y seguramente si les preguntamos a nuestros amigos del auditorio, pues tampoco, y seguro que nada más pensamos que nos representan a nosotros, ¿no? Es correcto. Fíjate que este tema es un tema que viene hilado con la parte histórica del país, del Estado de México. Hay que recordar que desde 1824 nuestro sistema político electoral determinó que los diputados representaban a la población, a los habitantes en la Cámara, mientras que los senadores iban a representar al territorio, a los estados, como actualmente es. ¿Y qué es lo que hace un diputado? Bueno, pues un diputado es electo en un distrito, en un marco distrital, y el diputado, bueno, va a llevar, se entiende que va a llevar la representatividad de los habitantes que votaron por él a la Cámara de Diputados para crear leyes, para dar solución a los problemas que hay de su demarcación distrital y en todo caso para hacer vigente las voces de hombres, mujeres, niños, de indígenas incluso, en la Cámara de Diputados. Ahora, cuando hablamos, Miguel Ángel, de la reforma pendiente, cuando se conecta con este tema de la representatividad política, ¿por qué tenemos una reforma pendiente? ¿Qué significa esto? ¿Que debemos de dividir otra vez los distritos para que tengamos igual número de diputados para los ciudadanos que habitan no nada más en el Estado de México, en todo el país? Fíjate que, muy interesante la pregunta, y hay que recordar un poquito que a partir de 1976-77, cuando vino la reforma constitucional electoral de ese entonces, se determinó que nuestro país iba a llevar un sistema de representación mixto. Esto es, vamos a tener dentro de la Cámara de Diputados, diputados que vamos a elegir por mayoría y diputados de representación proporcional. Es un sistema mixto, preponderantemente mayoritario, porque vamos a tener diputados de mayoría que van a representar un 60% y diputados de representación proporcional que van a representar un 40%. Si lo vemos en números, a nivel federal tenemos 300 diputados de mayoría, 200 de representación proporcional. Si lo vemos en el Estado de México, tenemos 45 diputados de mayoría y 30 de representación proporcional. Entonces, así fue como se determinó tener este sistema electoral mixto. ¿Qué pasa 20 años después? En el 96, que se determina que este sistema, bueno, debe de ser vigente a partir de las reformas electorales que se vinieron dando. Y a partir del 96 se estableció esta geografía electoral para el Estado de México. Esta geografía electoral que dice que tenemos 45 distritos uninominales, donde vamos a elegir a estos 45 diputados de mayoría simple o de mayoría relativa, como se le conoce, y vamos a tener otros 30 de representación proporcional. ¿Por qué está pendiente la reforma? Porque a partir del 96 no hemos cambiado el equilibrio poblacional que hay dentro de cada distrito. ¿Te parece bien si nos quedamos con esta idea no? Y la retomamos en un momento más? Antes vamos a ver un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior contamos con la participación del maestro Marco Antonio Baños, consejero electoral del INE, con quien platicamos sobre los resultados que arrojó el proceso electoral del 2015. El balance que tenemos es positivo, logramos entregar buenas cuentas, particularmente con la instalación de casillas
en entidades que fueron muy conflictivas los días previos, como Oaxaca, como Chiapas, como Michoacán, como el propio estado de Guerrero, que por más de 7 meses estuvo entre los movimientos de quienes no querían el ejercicio del voto, la toma de las oficinas, algunos secuestros de funcionarios electorales, pero finalmente logramos hacer la elección y creo que esa es la mejor respuesta que el Instituto Nacional Electoral ha dado a la confianza que se le dio para organizar este proceso electoral federal y local. ¿Qué pasó con ese caso de que les estaban dando también dinero o algunos partidos políticos o alguien que llegaba a ofrecer lana? Oye, pues te capacitaron, pero yo mejor te doy una lanita para que estés como observador ahí de mi partido. Pues cierto. También hay que decirlo claramente, los partidos se tienen que hacer cargo de ese asunto en varios estados, incluso ahora que tenemos la elección. O sea, que no se quejen, ¿no? Si también... No, digo, por Dios, ellos saben muy bien... Forman parte de eso. Que vamos a decirlo coloquialmente, hubo un pirateo de funcionarios de mesa directiva de casilla que recibieron un mayor estímulo para poder irse a la representación de los partidos. Acabo de estar hace unos días en una reunión de trabajo con el órgano electoral de Chiapas, cuya jornada es el 19 de julio, y el principal tema del que se quejaron los consejeros electorales del órgano electoral local es que están teniendo deserción de los funcionarios de casilla porque los partidos políticos los reclutan como sus representantes. Yo creo que esa parte también tiene que ser sin que los partidos van a decir ahora que yo les estoy echando la culpa. Cuando vean mis declaraciones aquí contigo, van a decir que yo les estoy echando la culpa. No les estoy echando la culpa. Yo creo que cada quien tiene que hacerse cargo de la parte que le corresponde. Mira, de los 10 partidos, hay 8 que no tuvieron complicación con el 3% de la votación. Hay 2 que tuvieron problema con alcanzar ese 3%. El Partido Humanista se ve muy complicado porque está como en el 2.3, una cosa así. Sí. Y el Partido del Trabajo está en una situación sui generis porque, para ser exactos, le faltaron un poquito más de 3,000 votos a nivel nacional. Le faltan unas cuantas centésimas para poder llegar a los 3 puntos y está a expensas de lo que decide el tribunal. O sea, le falta casi nada, ¿no? Te lo voy a traducir al español. Si el Partido del Trabajo hubiera logrado 12 votos más, digamos 15 votos más por cada uno de los 300 distritos electorales, no tendría problemas. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto, que es www.iem.org.mx. Bueno, y Miguel Ángel, nos decías, hay una pregunta ahí pendiente. Claro. Han pasado los años de 96 hacia acá y bueno, no se han cambiado las cosas, no ha habido una modificación en este tema de distritación. ¿Qué debe ocurrir? ¿Por qué este asunto es importante? ¿Por qué tenemos que hacer esta reforma? Sí, Lupita. En el marco constitucional que tenemos, que rige el sistema electoral y el sistema político del país, señalaba yo que la última distritación que hubo fue con el año 96. Esto es que, dice el texto constitucional, tanto local o federal, que se dividirán el número de población que hay por país o por estado entre el número de distritos. Comentaba yo que en el Estado de México somos casi 15 millones de habitantes. Y esos 15 millones de habitantes deben estar distribuidos equitativamente o de alguna forma equilibradamente dentro de estos distritos. En el año del 96 se hizo la última distritación y demarcación electoral, pero se hizo con el censo del año del 90, cuando éramos casi 9 millones de habitantes. Ya somos mucho más. Ya somos mucho más. Vino después el censo de población del año 2000. Ahí más o menos se señaló que éramos aproximadamente unos 12 millones de habitantes, y después vino el censo del año 2010, donde el INEGI nos dijo que éramos casi 15 millones de habitantes. Pero en estas últimas elecciones que hemos tenido de la legislatura, donde comentaba yo, el diputado nos está representando, no ha habido un cambio en el equilibrio que debe de haber poblacional de los distritos. Es decir, tenemos distritos densamente poblados y tenemos otros distritos pocamente poblados. Lo que nos pide el principio constitucional es que cada ciudadano represente un voto, ¿sí? Y que el valor de los diputados no esté diferenciado, sino que cada diputado valga electoralmente, valga el dicho, lo mismo.
Es decir, actualmente tenemos un distrito de aproximadamente 800,000 habitantes, que es el distrito 31 de La Paz, pero tenemos también otro distrito, ¿sí?, que es el distrito 11 de Santo Tomás, con casi cerca de 100,000 habitantes. Entonces, cuando vamos nosotros a elegir al diputado, resulta que para elegir a un diputado en La Paz, si los porcentajes más o menos de los estudios que se han hecho es que vota entre el 40 y el 50% de la población, en La Paz tenemos que para ser diputado requieres casi 400,000 habitantes, mientras que en Santo Tomás requieres para ser diputado. Se le cuesta más trabajo en un distrito que en otro a alguien llegar al cargo. Exactamente. Y esto viene entonces ya con temas de sobrerepresentación y subrepresentación. ¿Ahorita nos platicas eso? ¿Cómo no? Vamos a ver el resumen de las actividades de lo más importante que se tuvo esta semana en el Instituto Electoral del Estado de México. En el marco de su 7ª sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó el acuerdo relativo a los informes de resultados y al dictamen consolidado que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización del IEM al Consejo General sobre el origen, monto, volumen, aplicación y destino del financiamiento público y privado que emplearon los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y específicas durante el ejercicio 2014, a efecto de que los integrantes del órgano superior de dirección del instituto lo revisen para su eventual aprobación en una próxima sesión. El Instituto Electoral del Estado de México convoca a servidores públicos electorales, a integrantes de las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General de este instituto, a los servidores públicos de organismos electorales administrativos y jurisdiccionales del país y al público interesado, a cursar la 7ª promoción de la Maestría en Derecho Electoral, posgrado, que será impartido en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM, en 4 semestres. La convocatoria se puede consultar y descargar en la sección de avisos y temas de interés de la página de internet del instituto, iem.org.mx. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues que cumplan, sobre todo que cumplan en lo que vienen diciendo en sus campañas, que cumplan sobre todo lo que dicen, lo que proponen. Yo creo que la honestidad, la responsabilidad de ellos y el interés para que nosotros estemos mejor. Hay que elegir bien a nuestros candidatos y que tengan una carrera profesional y ética para poder desempeñar su labor que se les ha encomendado. Hace falta que nos fijemos más en por quién votamos y que gobiernen limpiamente, ¿no? Más que nada eso, y que las cosas se hagan claras y no por debajo del agua.
que estén más en cercanía con el pueblo para que sepan sobre las dudas y sobre las faltas de servicios que nos hacen falta a la comunidad. Que tengan más comunicación con la gente, que sean más abiertos, porque hay veces que esconden muchas cosas que uno como ciudadano pues no sabe e ignora alguna de esas cosas. Cada mando de las autoridades debe de estar representada por una persona que cumpla con ese perfil, digamos que tenga los conocimientos básicos, así como las aptitudes y actitudes. Cada quien debe de estar en su área por la cual se está preparando. Muchas veces hay funcionarios que no tienen ni idea del cuál es su función y por eso no se llevan a cabo las cosas como se deben de hacer, como se deben de cumplir. Que saquen toda esa gente corrupta, porque es lo que tiene, y mientras de que haya esa gente corrupta, nunca vamos a estar bien, siempre vamos a estar en lo mismo. México nunca va a progresar mientras de que haya esa gente corrupta. Estamos de regreso, qué bueno que sigue usted con nosotros aquí entre todos y nos hablabas de la sobrerepresentación, de la subrepresentación y la verdad es que sí necesitamos entender de qué se trata y también en qué nos afecta directamente y por qué es importante. Sí, bueno, el tema de la sobrerepresentación y la subrepresentación, comentaba yo, es porque los distritos electorales no están equilibrados poblacionalmente, para decirlo en un lenguaje liso y llano, y lo puede entender, bueno, pues quienes ven en la televisión, y que además son los electores, quienes van a votar en la urna. Te comentaba que en el 96, cuando se hizo la primera distritación, más o menos éramos una población como de 9 millones de habitantes. En aquel entonces, pues los distritos tenían que ser equilibradamente con un número de habitantes de 218,000 habitantes por distrito. Después, vino el año del 2000 y ahí el insumo que pide la norma constitucional es que dividamos la población con el último censo del INEGI con los distritos que tenemos por estado o conforme al país. Y en este caso, bueno, pues en el Estado de México, señalaba yo, teníamos más de 10 millones de habitantes, cerca de los entre 10 y 12 millones, y ahí, bueno, debíamos de tener aproximadamente también un número determinado como de 290,000 habitantes. Hoy que somos casi 15 millones, seguimos manteniendo el mismo número de distritos, los 45, y el número debe ser aproximadamente de 337,000 habitantes. Ese debe ser el promedio por distrito. Claro, la población no sale exactamente contra ese número, pero la norma constitucional permite que haya una sobrerepresentación hasta de un 15% arriba o de un menos 15% hacia abajo, ¿no? Sí. Pero para que queden los distritos más o menos uniformes. Tenemos en esto que hacer, bueno, pues estudios, porque territorialmente podemos tener distritos con este número de población pues muy densos, muy largos, ¿no? También densos me refiero a que la población está concentrada ahí, porque tenemos municipios donde hay un número de población muy grande, que es el caso, por ejemplo, de Ecatepec, de Nezahualcóyotl, de Chalco, de La Paz, de Coacalco, Toluca, Tlalnepantla, es decir, los municipios que denominamos urbanos. Pero podemos también tener distritos territorialmente muy grandes, y esos son pues aquellos distritos que abarcan municipios rurales o municipios que están en zonas semiurbanas, ¿no? Que pueden ser pues Tejupilco, un distrito al sur del estado, Valle de Bravo, Otumba. Entonces, en ellos, bueno, recorrer un distrito para el candidato a diputado, pues puede ser por día, por jornada de campaña, pues muy largo, porque tiene que llegar al mismo número de habitantes. En cambio, el diputado que va en los municipios que son urbanos, que componen un distrito, bueno, pues lo recorren más rápido, claro, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Una redistritación o tener más diputados?
Bueno, aquí el tema resulta también interesante porque lo que necesitamos primero es ponernos de acuerdo con el legislativo. Y el legislativo es el que permite crear más distritos. O si el legislativo determina que sean los mismos distritos, lo único que tenemos que ajustar es a la población dentro de los distritos. Y en este caso, esto se llama redemarcar a los distritos. Es decir, el mismo número de distritos, pero vamos a cambiar ahora las fronteras distritales que hay para ajustar su número de población, ¿sí? Podemos tener más distritos, puede ser una cuestión que comentaba yo, lo tendría que ver el legislativo. ¿Podemos mantener el mismo número de distritos? Sí, pero a lo mejor necesitamos solamente ahí ajustar que los diputados de mayoría, en lugar de ser 45 ahorita, teniendo el mismo número, pasemos a 50, tener 25 de RP. Ha sido una discusión que ya se ha venido dando a través de estos años porque no es un tema que se haya resuelto. Claro, lo estamos diciendo, es un tema que está pendiente, ¿sí? Está pendiente y tendríamos que resolverlo. Pero están estas dos disyuntivas, tener más distritos o ajustar la población al número de distritos que ya está. Y con esto, bueno, lo que estamos haciendo ya es redemarcar. O sea, para que el que representa 100,000 no nada más represente 100,000, ¿no? Sino que se le pasen otros ciudadanos y que esté más pareja la cosa. Lo que comentaba yo, que tengamos distritos de aproximadamente un número de 337,000, porque reitero, en el Estado de México no tenemos ciudadanos ni de primera ni de segunda. Electoralmente todos valemos lo mismo. Sí. Un ciudadano representa un voto. Y entonces tenemos que elegir a nuestro representante de manera equitativa, ¿sí? El diputado que salga por un distrito rural tiene que representar igual a un diputado que salga por una zona urbana. Oye, ¿qué gano yo como ciudadano, como votante, como elector, el que en vez de 800,000 represente a 100,000? Nos decías, para el candidato puede ser muy difícil, puede ser hasta más la vara más alta, las campañas, las jornadas más arduas, más intensas, pero para mí como ciudadano, como elector, ¿qué gano? ¿En qué me beneficio con que haya una equidad en la distritación? Bueno, lo que gana el ciudadano común, lo que ganamos los ciudadanos que estamos representados. Sí. Los de a pie. Los de a pie, exactamente. Bueno, pues yo diría que todos los ciudadanos del Estado de México es que estemos debidamente representados también en la Cámara de Diputados, en este caso en la Cámara de Diputados local, porque el diputado pues llevará nuestras demandas ciudadanas, atenderá los problemas comunitarios de mejor forma, de mejor manera. El hecho de que haya municipios que integren distritos, bueno, pareciera ver que ahí hay una ventaja porque ese municipio pues va a estar debidamente representado contra algún distrito que integre varios municipios, ¿sí? Pero sin embargo, vuelvo al tema, lo que nos va a permitir es que existan leyes comunes para todos, que estemos mejor representados, es decir, que no sintamos o que el diputado no sienta que el diputado del Valle de México, de la zona urbana, pues a lo mejor vale más porque él está representando a más población. No, o sea, el valor de los diputados es el mismo, ¿sí? Ningún diputado, yo decía, vale menos, simplemente que en la elección, pues menos ciudadanos le dan un voto mayor para alguien que es diputado y un número mayor de ciudadanos, bueno, ven que su voto al emitirlo está subrepresentado porque pues se necesita este equilibrio que no tiene dentro de los distritos, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y regresamos enseguida con más aquí entre todos, seguimos hablando del tema y te quiero preguntar todavía muchas cosas, así que vamos rapidísimo y regresamos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que sigue aquí con nosotros entre todos, que se está trasnochando. Y bueno, uno de los asuntos que me parece relevante y que nos orientan sobre lo que se tiene que hacer es la delimitación de un distrito. Pero ¿cómo se delimita un distrito, Miguel Ángel? ¿Y cómo se tiene que representar la identidad precisamente para no dividir los municipios? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo logramos eso? Bueno, este trabajo que hace el Instituto Electoral del Estado de México y que ahora lo hará conjuntamente y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, significa que tenemos que hacer estudios técnicos, ¿sí? Estudios técnicos que nos permitan hacer una traza, una delimitación geográfica de los municipios, para que los municipios, puede ser, comentaba yo, que se requiera que varios municipios integren un distrito, ¿sí? O que dentro de un municipio, a través de la división de sus secciones, se integren a los distritos también. ¿Por qué? Pues porque la población es el centro de toda este trabajo que se hace. Por eso es el tema de hoy que estamos viendo, ¿no? La representatividad política, cómo estamos representados políticamente. Bueno, en este tema de cómo se hace, bueno, decíamos, se toma los dos factores que son la población, el número de distritos, y se determina que un distrito en el Estado de México, ¿sí?, actualmente debe de tener aproximadamente 337,000 habitantes. Decíamos, con un porcentaje hacia arriba, una sobrerepresentación de un 15%, o con un porcentaje inferior de hasta menos un 15%. De aquí lo que se hace, pues, son entonces estudios de campo, ¿sí? Tenemos que ver perfectamente que los distritos no dividan al municipio, que se esté garantizando la vocación de los municipios, ¿sí? Si nosotros tenemos en el sur del estado municipios agrícolas, ganaderos, que se dedican a la pesca, a la agricultura, bueno, tenemos que respetar, ¿sí?, esa vocación que tiene. Tenemos en el Valle de México municipios que se dedican a la actividad comercial, a la actividad industrial, a la actividad urbana. Entonces tenemos que respetar también esa vocación. Tenemos dentro del Estado de México comunidades indígenas, tenemos que respetar a la comunidad indígena. No por el hecho de trazar un distrito quiere decir que vamos a dividir a una comunidad indígena. ¿Por qué? Porque finalmente el distrito, que comentábamos, el distrito 31 de La Paz, él tiene una vocación como distrito, su población tiene una vocación, ¿sí? El distrito de Santo Tomás, la población que integra ese distrito tiene también una vocación, ¿sí? Entonces, se debe de respetar esa vocación de los ciudadanos. Y lo que tenemos que hacer es integrar distritos con municipios completos, ¿sí? Lo primero, respetar la identidad. Después tenemos que darle un principio que se le llama, bueno, pues vamos a darle una contigüidad, ¿sí? ¿Qué es la contigüidad? Vamos a hacer distritos continuos, ¿sí? Vamos a también añadirle una compacidad. ¿Pero qué es la compacidad? Que sean distritos uniformes, más o menos que se asemejen a un polígono regular. No vamos a tener distritos fraccionados o distritos de formas irregulares. Eso de alguna forma no garantiza estos temas de la identidad municipal. ¿No se las pone más difícil a ustedes a la hora de rehacer esta distritación? Comentaba yo que por eso se hacen estos estudios técnicos donde tratamos de hacer que precisamente esta gama que hay de la geografía electoral esté debidamente conformada. Actualmente tenemos una geografía electoral, pero reitero, esta fue hecha con estudios que se hicieron del 96, ¿sí?
aquí la pregunta yo creo que es importante destacar. La población del Estado de México, lo hemos narrado en esta entrevista, ha crecido, ¿sí? Hoy podemos ver que hay municipios que tal vez ya crecieron más. Sí. Podemos encontrar que municipios también por su tema migratorio tal vez descendieron poblacionalmente, ¿sí? O podemos encontrar que tal vez municipios que en su momento representaban una vocación, hoy han cambiado, pues por todo este tema del avance cultural, del avance económico, del avance social del Estado, pues ya de otra forma. Y esto es lo que hoy tenemos que reajustar conforme a las necesidades de los ciudadanos, de la misma autoridad electoral, pero además para que los ciudadanos estén debidamente representados en la Cámara y para que el diputado pues represente los verdaderos intereses de la ciudadanía y pueda resolver de mejor forma estas demandas que día a día le van haciendo la ciudadanía. Sí, porque ya quiero ver un diputado que tenga que representar a 800,000 personas, la dificultad que eso significa, ¿no? Claro, y te digo, a lo largo de la historia municipal de nuestro Estado de México, pues vamos a encontrar que, por ejemplo, La Paz lo representa La Paz y Chimalhuacán. ¿Las condiciones de esos municipios de hace 20 años eran las mismas? Pues no. Pues ya no, ¿verdad? O sea, han cambiado, porque tal vez la vocación de hoy de esos habitantes de La Paz ya sea muy diferente en estos días, a diferencia de lo que fue hace 19 años. ¿Por qué si es tan importante esta reforma no se ha hecho? ¿Por qué si los legisladores son los principales, digamos, afectados y después la ciudadanía, esto no se ha modificado? Los legisladores son quienes tienen el poder en el Congreso para decir, a ver, vamos, yo no soy de primera, ni soy de segunda, ni la ciudadanía es de primera ni de segunda. ¿Por qué no se ha hecho esta reforma? Bueno, es una reforma que comentábamos, está pendiente, porque en el texto constitucional, federal o local, está plasmado, o sea, se tiene que llevar a cabo. No se ha hecho porque también, bueno, se busca darle una estabilidad en su momento a esta forma de representatividad. Comentaba yo que uno de los insumos que se requiere es el factor población, y el texto constitucional nos dice que se deberán de hacer estos reajustes después de que venga el censo del INEGI, y este censo poblacional se hace cada 10 años. ¿Sí? No se ha hecho, bueno, habrá que ver las razones que en su momento se tuvieron en el año 2000, ahora en el 2010, pero lo que vemos ahora es que es impostergable la nueva reforma que tendrá que hacerse, ¿no? Es decir, tendremos que reajustarlo, no podemos seguir con esta representatividad que, reitero, ya cumplió el ciclo para el cual fue creado, ¿no? Fue creado hace 19 años, ahora las condiciones del Estado de México son otras y tendrá que venir esta nueva traza geográfica o reajuste en la población de los distritos. Miguel Ángel, en el caso del Estado de México, ¿es el único estado con esta problemática o es prácticamente en toda la República? Fíjate que es algo que se da a nivel país. Actualmente ya se empezaron a hacer trabajos por la autoridad federal, en este caso por el Instituto Nacional Electoral, de hacer los reajustes distritales o de la demarcación distrital en algunos estados. Algo importante es que no puede haber una demarcación entre dos procesos electorales, o previo al inicio de un proceso electoral tampoco puede haber una demarcación. No, pues ahí nos la ponen muy difícil, ¿no? Siempre estamos en elecciones. Casi, exactamente. Pero tenemos que encontrar la forma, o sea, tenemos que encontrar la forma, el momento oportuno para que se pueda realizar. El Instituto Federal Electoral, en aquel entonces, hizo en el 2004 la última distritación a nivel federal, que es con la que actualmente estamos. Y reitero, y algunos estados han venido haciendo ya algunos trabajos de su reajuste a su tema de distritación, es decir, de tener los mismos distritos, o en todo caso, teniendo los mismos distritos, a un tema de reajuste en su demarcación distrital, es decir, en el peso poblacional. Querétaro lo acaba de realizar hace apenas también 2 años, y tengo entendido que algunos estados del norte del país ya empiezan a hacer estos trabajos. ¿En cuánto tiempo ustedes pueden decir, ya estamos listos, así tendría que quedar? ¿O ustedes ya tienen estos estudios? Conforme a la nueva legislación electoral local, tenemos nosotros que solicitarle
lo señala el párrafo tercero del artículo 267 de nuestro Código Electoral, tendremos que solicitarle al Instituto Nacional Electoral el reajuste a estos temas de distritación o de demarcación distrital. Lo que nos pide la norma es, tenemos que darle los insumos, tenemos que darle los estudios, tenemos que darle pues aquellos trabajos que se hayan realizado para el tema de demarcación y de distritación. Aquí señalo algo muy importante, es un tema poco explorado dentro de la materia electoral, se ha escrito poco porque además es un tema técnico que tiene que ver con números, con estudios, y no es un tema que se resuelva en su momento o que traiga algún resultado electoral palpable. Es un resultado electoral que sí repercute en la política porque pues, es el tema de la representación de la sociedad, ¿sí? Pero reitero, es un tema, por ser un tema técnico, a diferencia de los temas de justicia electoral, de representatividad en partidos. No es tan sexy. Exactamente, puede ser, poco se ha hecho, pero reitero, sí hay trabajos que se han realizado y tendremos que hacerlo con el Instituto Nacional Electoral. O sea, no se habla tanto de él, pero es de los fundamentales, ¿no? Exacto, es una pieza fundamental porque es el soporte de la geografía electoral. Si nosotros en el Estado de México, los legisladores determinan que para estar la población debidamente representada se requiere de más diputados, bueno, ellos crearán el mismo número de diputados que haya o crearán 80 diputados, por ejemplo. Pero si ellos dicen, oye, vamos a mantener el mismo número de diputados, lo que nos corresponde a los órganos electorales es entonces hacer la composición geográfica, ¿sí? La geografía electoral, ¿sí? Este tema que hay de cómo ajustamos entonces el mandato constitucional a través de una ley promulgada por los diputados, cómo la hacemos palpable y que pueda tener vigencia ya en el tema electoral. Muy bien, vamos a los contextos y seguimos platicando. En esta ocasión me permito recomendar la lectura de un artículo que escribí con el doctor John Booth de la Universidad del Norte de Texas. Nuestra preocupación central era saber cómo va avanzando la democracia en la región latinoamericana. Para ello utilizamos dos índices, la POP, Latin American Public Opinion Project, y Polity, que es una medida que combina varios temas de valores democráticos. Nos dimos a la tarea de revisar muchas formas en las que la democracia avanza en América Latina, pero nos interesó particularmente el tema de los valores. En este sentido, los resultados son muy interesantes porque si bien en América Latina se ha cumplido a grandes rasgos el tema electoral, es decir, sistemas plurales de partido, instituciones electorales confiables, ciudadanía más o menos organizada para asistir a las urnas, hay temas pendientes en la democratización latinoamericana. Uno de ellos es el arraigo y el fomento de valores como la tolerancia, la confianza, aceptar la disidencia, y combinados todos estos índices nos permiten ver qué tanto en esta parte que es como de fondo, de sustento para la democratización, ha avanzado en América Latina. Los resultados son interesantes, tenemos como 3 grupos de países. El primero es el que va un poco más adelantado, son menos países, pero ya al menos los índices muestran mayores niveles de tolerancia, de confianza, de aceptación a la disidencia, y ahí tenemos el grupo de, afortunadamente, México, Brasil, Argentina y en particular muy adelantados Chile y Uruguay. Un segundo bloque es el que apenas está comenzando con esta labor. Hay que recordar que nuestros países vienen de sistemas políticos autoritarios que precisamente por su carácter autoritario no hubo un fomento en la gente para este tipo de valores. Este segundo grupo pues, abarca la región centroamericana y todavía Bolivia y los países andinos.
Tenemos dos problemas fuertes en América Latina, quizá el más preocupante sea Venezuela, porque hay un retroceso en términos de democratización, y esto pues vale la pena llamar la atención. Les recomiendo la lectura de este libro porque nos da mucha idea de cómo vamos en democracia en América Latina. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Las autoridades son una herramienta de la sociedad. Creo que mientras más preparada sea la sociedad, mejor tengamos comunicación como sociedad. Yo creo que las autoridades, le digo, son una herramienta más de esta sociedad. Que no hubiera corrupción para poder tener una estabilidad económica y también que hubiera más empleo. Creo que sería lo primordial para que el país tuviera un gran avance. Que ellos nos cumplan como población que somos, que cumplan lo que a veces nos prometen o que hagan por el pueblo, que trabajen por la ciudadanía y que tomen al pueblo realmente lo que necesitan. Que todo el pueblo, ya sea la comunidad, se junte y presione a nuestras autoridades para que cumplan en lo que se comprometieron. Primero que nada, para ellos un mayor conocimiento de lo que van a hacer, una mejor preparación en sus tareas, y por parte de nosotros como ciudadanos manifestarnos y alzar la voz de que ya basta de tantas cosas y de tanta, pues que nos dejemos guiar por gente que no tiene la preparación, ¿no? Que la gente esté más interesada en cuidarlos o vigilarlos, que los gobiernos no rindan cuentas al pueblo, ¿no? Porque de hecho pues el gobierno está por el pueblo, por elección de nosotros, no de ellos, es lo que debe ser. Y lo que es la Contraloría, que según tienen Contraloría interna, me imagino, yo quiero creer que supuestamente no nada más es para la gente de abajo, ¿no? Que debe ser para ellos, que los vigilen y que en verdad nos rindan cuentas. Que sean más transparentes y que hablen con la verdad, porque muchas veces mienten o hacen cosas que no deben de hacer y eso no está bien para los ciudadanos. Finalmente un gobierno se integra por ciudadanos y también es importante que la ciudadanía pueda participar activamente y propositivamente en la integración de un plan de trabajo para un gobierno. Las autoridades se acercan a la ciudadanía y también es una responsabilidad de la ciudadanía acercarse a la autoridad para que ésta pueda escuchar las necesidades. Es un trabajo en conjunto en donde el gobierno junto con la sociedad integran los bienes y servicios que van a mejorar a cada uno de ellos. Entonces todos tenemos que cumplir con nuestra parte para poder hacer de un gobierno la confianza y de la ciudadanía su participación. Hace falta mayor compromiso sobre las cuestiones que cumplen y pues por parte de nosotros exigirles.
estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros aquí entre todos. Y bueno, una de las cuestiones que platicamos es de lo que nos has estado comentando. Uno pudiera pensar, bueno, en el lugar donde hay 800,000 habitantes por un diputado, pues ahí a lo mejor los diputados dicen, oigan, ¿saben qué, señores ciudadanos? Aquí necesitamos más diputados, pero nosotros como ciudadanos decimos, ¿saben qué, señores? ¿Por qué mejor no hacemos esto que tú ya nos has platicado a lo largo de la emisión? ¿Por qué no redistritan y entonces con los mismos diputados nos representan a todos por igual? Sí, en este caso, pues el tema de representatividad ahí está dado precisamente en lo que va a llevar a cabo un diputado o los diputados que integran el Congreso local. En este caso, se ponen de acuerdo, se hacen estos estudios, porque también tienen que hacerse estudios conforme a la norma constitucional y, en todo caso, pues pueden crear ya una ley. Ahora, es algo importante señalar que si bien el diputado representa a la población, también representa fuerzas políticas, ¿sí? Y las fuerzas políticas y la población dentro de un Congreso representan pluralidad social, pluralidad ciudadana, pluralidad de habitantes, ¿sí? Ahí en el Congreso, ¿sí?, conforme a este tema de ajustar electoralmente los distritos o la población dentro de los distritos, vamos a encontrar que deben de estar representadas las minorías también, ¿sí? Lo que comentábamos ahorita, deben estar representados los grupos indígenas, ¿sí? Deben estar representados los habitantes que viven en zonas urbanas, deben estar representados también los habitantes de las zonas rurales, ¿sí? Pero toda esta representación que forma un mosaico en el Estado de México, bueno, debe estar con una equidad. Claro. ¿Sí? Debe de haber equidad en la representación. ¿Cómo elijo yo a mi diputado para que mi diputado me represente? No importa si tú vives en la zona urbana o no importa si vives en la zona rural, ¿sí? Pero finalmente sabes que tu voto va a garantizar que el diputado que estás representando es el mismo valor del diputado en cualquier lugar que estés del Estado de México. Esto incluso se aplica a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional, el hecho de que tú vivas en el Valle de México, si tú vives en el Distrito Federal, tu voto va a estar debidamente representado en el Congreso Federal, pero si te vas a vivir a Sonora, tu voto también va a estar igualmente representado en el Congreso por los representantes que vengan de la zona norte del país o si vives en el sur. Entonces, esta equidad que hay en la elección de nuestros gobernantes y de quienes nos representan políticamente, pues es lo que está garantizado dentro de la Constitución. Lo que ha faltado nada más es llevarlo a cabo, ajustarlo cada 10 años, ¿sí? Y esto es lo que debe de realizar ahora el Instituto junto con el Instituto Nacional Electoral. Oye, entonces, así como nos lo planteas, pues la verdad es que esto nos surge. Claro, es un tema que, comentaba yo, es impostergable, o sea, ya no puede esperar porque no es un tema que solamente pueda tener afectaciones políticas, comentaba yo, pues puede tener afectaciones también sociales, económicas. Si traemos, fíjate, una distritación de 9 millones de habitantes que fue con el censo del 90 a una distritación ahorita que debiese ser con 15 millones de habitantes, es decir, tenemos una sobrerepresentación que no hemos hecho casi del 54%. ¿Por qué ha crecido la población? Sí. De 9 a 15, somos casi más de 6 millones de habitantes. Oye, ¿nos tenemos que esperar hasta 2020? No, comentaba yo que el Instituto Electoral del Estado de México tendrá que hacer trabajos coordinadamente con el Instituto Nacional Electoral. Y el Instituto Nacional Electoral, bueno, tendrá que también en este tema de colaboración pedirnos pues todos estos estudios de los que he platicado someramente, pero que además resultan importantes para llevar este tema de una nueva distritación o una nueva demarcación en el ajuste de la población. ¿Qué es lo que debemos de garantizar? Que la población, al momento de elegir a sus gobernantes, a sus autoridades político-electorales, pues estén debidamente garantizado que su voto representa a la ciudadanía efectivamente en el Congreso. ¿Pero tenemos que esperar el censo, el próximo censo? No, porque ahorita tenemos el censo del 2010. O sea, ¿podría trabajarse con base en eso? Se puede trabajar con este censo, exactamente, y que además permitiría tener
un ajuste más objetivo, porque prácticamente, aunque puede decir la población, bueno, es que llevamos ya casi un desfase de 5 años, pero el censo no se dio el 1 de enero del 2010, sino más bien tardó unos meses, ¿sí? Pero nos permitiría tener todavía elecciones, en el caso del Estado de México, al 2018, o en el caso de gobernador también, que será en el 2017, ya con, como es con distritos, se hace esa elección con distritos debidamente equilibrados. Pero tendría que hacerse ya, porque si nos agarra la elección, entonces ya no se puede. No se puede porque, reitero, la norma constitucional requiere que los estudios deben de hacerse antes de que inicie el proceso electoral. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, entre el INE y el Instituto Electoral ahora con las nuevas atribuciones? ¿Le toca a ustedes, le toca al Instituto Electoral del Estado de México hacer este trabajo o le toca al INE? Bueno, en este caso nos toca a ambas instituciones. Anteriormente sí era una facultad exclusiva del Instituto Electoral del Estado de México hacer el reajuste a la redemarcación distrital o a la propia demarcación, ¿sí? Pero ahora con la reforma que hubo en el 2014, con la reforma electoral, bueno, tenemos que hacerlo de manera conjunta, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacerlo de manera conjunta? Bueno, porque a nivel federal también tenemos una geografía electoral, tenemos 40 distritos federales, ¿sí? Y lo que entiendo que se pretende realizar es tratar de uniformar también esos distritos federales con más o menos los distritos locales. ¿Esto no implicará algún jaloneo porque ustedes tengan unos datos y ellos tengan otros y se quiera dividir de diferente forma? No, Lupita, porque en todo caso lo que debe estar plenamente garantizado para los electores, para los partidos políticos, para los candidatos, es decir, para los actores políticos, es que finalmente el instituto, en tema de lo que es la representación de la ciudadanía, de la representación política en el Congreso, pues es conforme a lo que al interior ha determinado el Estado de México, ¿sí? Y si hemos determinado tener 75 diputados que integran nuestro Congreso, el INE lo que hace es respetar ese acuerdo interno que tenemos los mexiquenses, ¿sí? Y ellos a nivel federal hemos también pactado los mexicanos, bueno, pues tener 500 diputados. Sí, ¿sí? O sea, ahí no hay modificación, ahí no hay vuelta de hoja. Ahí no. Y lo que comentaba yo es que en este trabajo de coordinación, lo que vamos a hacer las autoridades, en este caso la local, pues darle estos estudios de los que te he platicado. Y la federal tendrá que venir, ¿sí?, a ayudar, a colaborar en este tema para que lo podamos sacar de mejor forma. Es un tema, no es un tema fácil, es un tema que tiene por ahí un poco sus complicaciones, pero es un tema que nos permitirá decir que los electores del Valle de México, ¿sí?, están debidamente representados, lo que he comentado, que los electores del norte del estado están debidamente representados. Muy bien. Que los electores del sur están debidamente representados, que todos los mexiquenses estamos debidamente representados en el Congreso. Pues, consejero, te agradezco que hayas venido con nosotros a platicarnos de esto que es tan importante para todos los mexiquenses, para todos los mexicanos, ahora que ya has tocado todo el territorio nacional. Y bueno, pues ahora vamos a explorar más de este tema que tú nos has venido a traer aquí en la mesa. Muchísimas gracias. Lupita, muchas gracias y gracias a todos ustedes. Que pases buena noche. Buena noche, igualmente. Igualmente a usted, que tenga una excelente noche, buena semana, que la pase muy bien y nos vemos el próximo lunes.